Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Le damos gracias a Dios y le doy gracias a Dios que haya dispuesto su corazón para que vengamos esta noche, ¿verdad?, de entre semana, miércoles, para poder recibir de parte de Dios palabra, ¿verdad?, que nos ayude a ser fortalecidos. Y bueno, aquí estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 18. Hechos capítulo 18, estamos viendo el segundo viaje misionero de Pablo. En su parte 10, estamos viendo Pablo en la ciudad de Corinto. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 21. La semana pasada, aunque ahorita apenas estamos nosotros empezando, ¿verdad?, la grabación de estos mensajes, la semana pasada estuvimos analizando algunos aspectos importantes de este pasaje y vimos cómo Pablo llega a Corinto y se encuentra con Aquila el judío. Después también estuvimos viendo, Pablo discute en las sinagogas, cómo fue que Pablo, ¿verdad?, a pesar de que estaba solo, valientemente se enfrentó a los judíos en las sinagogas. Y nos quedamos en el tercer aspecto importante que está en el versículo 8. Así es que vamos a darle lectura a Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice la Biblia, hermanos: Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Versículo 10: porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo que está en esta ciudad. Crispo, hermanos, o Crispos en griego, ¿verdad?, era, dice la Escritura, el principal de la sinagoga. Y dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos corintios oyendo, dice, creían y eran bautizados. Con esto que acabamos de leer, que creían y eran bautizados, hermanos, nos damos cuenta que una de las importantes enseñanzas que nosotros debemos de recibir es siempre todo aquel que cree en Jesucristo tiene que dar el primer paso de fe, que es el bautismo. El bautismo, al igual que la cena del Señor, son las únicas dos ordenanzas que la Biblia registra y que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Así que es importante ver y señalar que la gente en ese tiempo, cuando creían, inmediatamente disponían su corazón a ser bautizados. Sin duda, el testimonio de conversión de este hombre produjo en la misericordia de Dios la salvación de otros hombres. Por lo tanto, también vemos cuán importante es nuestro testimonio pasado, el cual puede producir salvación en los que no nos conocen o nos conocen, y que empiezan a ver en nuestra vida ese cambio que ha traído esa liberación, ¿verdad?, de las cosas pasadas, como dice la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17, así lo dice. Entonces vemos que la transformación de las personas a la predicación del apóstol Pablo era inmediata, y la obediencia a las ordenanzas que provenían de parte de Dios y fueron proclamadas por Cristo eran cumplidas igualmente de inmediato. Una persona entonces que viene a la fe en Jesucristo tiene que bautizarse. Sabemos que la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumir o sumergir, ¿verdad? No es rantizo, no es rociar agua sobre la cabeza. La palabra rantizo significa rociar agua sobre la cabeza. Y la palabra bautismo es sumir o sumergir. Por eso cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo,
somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, somos incrustados. Es como una rama, ¿verdad?, que es cortada, y la rama que va a ser injertada se mete en esa parte que ha sido cortada del árbol para que pueda fluir de ahí la savia y la pueda alimentar, pueda crecer y pueda tener, ¿verdad?, ese crecimiento que naturalmente se da con las plantas. Entonces, por eso es la palabra bautizo, significa sumergir. Entonces, la forma correcta o bíblica que con la que nosotros podemos llevar a cabo la obediencia a la ordenanza de la fe es ser sumergidos en el agua. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Juan no le roció agua, Juan lo sumergió y lo sacó de dentro del agua, porque además tiene un gran simbolismo el bautismo. Recuerden que el bautismo, hermanos, simboliza nuestra muerte a la vida pasada, y cuando salimos del agua simboliza nuestra resurrección, es decir, que nacemos a una nueva vida en Cristo, bajo los principios de Dios, y de esa manera nosotros vivimos una vida cristiana. Es por eso que Juan, cuando ve, ¿verdad?, que venían los fariseos, ve su actitud, que nada más ellos solamente quieren cumplir con la religión, porque mucha gente así está, ¿verdad?, no sabe ni por qué hace las cosas, pero las hace y piensan que eso es lo correcto. Y no, hermanos, nosotros debemos saber que en Cristo estamos por convicción, no estamos por tradición, no estamos porque nos lo heredó nuestra abuelita. No, la Biblia, hermanos, lo que Jesucristo ha enseñado debe ser por convicción. Por eso cuando en los poblados entraba el Señor Jesús y no lo recibían, decía, vámonos, porque el Señor Jesús no obliga absolutamente a nadie. Desafortunadamente la fe, cuando viene, ¿verdad?, a nuestro país, pues viene ya transgredida, y fue por imposición. Impusieron la fe a los indígenas de México, y bueno, hicieron una matazón tremenda, ¿no? Y posteriormente, con el tiempo, al querer obligar a la nación a adquirir esa religión, pues mataron incluso a judíos que habían venido a vivir al país. Al igual que toda la gente que no creía, lo obligaban. Y así vino la religión a México, por imposición, por tradición, pero no por convicción. Porque si fuera por convicción, la gente sabría por qué hace las cosas. Pero usted pregúntele a alguien, ¿por qué bautizas al niño? Porque se tiene que bautizar. Pues sí, pero ¿por qué? Entonces, lógicamente que van a sacar sus teologías, sus malas interpretaciones bíblicas. Porque recordemos que la gente, cuando se iba a bautizar al Jordán, iban confesando sus pecados. ¿Y un niño qué pecados va a tener si está en el estado de inocencia? Entonces, la respuesta siempre que dan es que se quita el pecado original. Bueno, si se quitara el pecado original, entonces ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué el niño, a pesar de que tú le dices no hagas esto, lo sigue haciendo? ¿Por qué hace berrinche? ¿Por qué es desobediente? Pues no, que se le quitó el pecado original, pues no debería de pecar. Pero entonces nosotros debemos de ver claramente que hay una mala teología, hay una mala enseñanza, hay un mal entendimiento de las cosas de Dios. Tan solo Jesús se bautizó a los 30 años. Porque, hermanos, el simbolismo de bautismo es muy importante con respecto a la fe, ¿verdad? Si nosotros vamos al libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice en el versículo 15, Marcos 16, 15, dice, y les dijo, está hablando Jesús, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces vean cómo la fe va acompañada del bautismo,
Y vemos ese testimonio en el libro de los Hechos, que también los apóstoles lo llevaban a cabo. Todo aquel que creía en Jesucristo era bautizado. Entonces, para que uno crea, debe de haber un razonamiento de las cosas. Debe haber una conciencia de lo bueno y lo malo. Pero un niño no sabe que algo está bien o está mal. Lo va aprendiendo a través del tiempo y a través de que tú le vas diciendo, esto sí, esto no, no hagas esto, haz esto. Entonces él va razonando en esa inocencia hasta que cuando llega a una cierta edad, él empieza a comprender lo bueno y lo malo, y ese es el momento donde nosotros debemos de compartirle a esos niños el Evangelio para que ellos puedan recibir su salvación y sean bautizados. Así que el Señor Jesucristo lo ordenó, lo dijo claramente: id por todo el mundo y prediquen ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que salva es el Evangelio, no es la religión, es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? A declarar el Evangelio. Que os he predicado o que les he enseñado. La palabra predicar en el Nuevo Testamento significa enseñar. El Evangelio que les he enseñado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual así, si retienen la palabra que les he enseñado, sois salvos. Entonces la salvación es por recibir el Evangelio, no por pertenecer a una religión. Aquí está en la Biblia. Y dice la Escritura después: si no creíste, en vano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay gente que cree en vano. O sea, hay gente que no es salva porque no ha nacido de nuevo y porque no muestra los frutos de la salvación. Porque nuestra salvación, hermanos, es por fe. Por eso decía, ¿verdad? El que en él creyere será perdonado y el que no será condenado. Es por fe. ¿Fe en qué? La fe en Jesucristo. Entonces, cuando las personas no entendemos esto, nosotros estamos pensando que lo que nos va a salvar es la religión. Y no, al Señor no le interesa la marca de botella que tú tienes. Él lo que ve es lo que está en el corazón. Él ve si dentro de ti está su Hijo a través del Espíritu Santo de Dios o no está. Y a través de eso tú tienes tu salvación o no la tienes. Entonces hay mucha gente que dice creer en Dios, creer en Cristo, pero de eso a que tenga el Espíritu Santo y verdaderamente tenga esa señal de que es un hijo de Dios, bueno, había que investigarlo. Entonces Pablo les dice a la iglesia de Corinto: primeramente, verso 3, les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que Pablo está enseñando es algo que él mismo recibió. ¿De quién? De parte de Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo iba a Damasco y fue confrontado por el Señor Jesucristo. Él se le aparece y él le enseña el Evangelio. Así que le dice, ¿qué es el Evangelio, hermanos? Primero, dice que Cristo murió por nuestros pecados. El punto número 1 del Evangelio es que Cristo ha muerto por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Por eso nuestros pecados son perdonados. Todo pecado es perdonado cuando nosotros venimos a la fe en Cristo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es por eso que la salvación es segura. Porque es por gracia, no es por obras. No estamos por buenos. Ninguna obra va a hacer que el Señor se sienta más contento conmigo. Lógicamente que Él apela a la obediencia de sus hijos, pero no hay una obra, hermanos, con la cual nosotros podamos agradar de una forma especial a Dios. No, Él nos salvó por puritita gracia. Entonces, lo primero que debemos de entender que el Evangelio habla de que Cristo murió
por nuestros pecados. A través de Él, como dice Pablo en Romanos, tenemos redención y por su sangre el perdón de nuestros pecados. Dice después, conforme dice a las Escrituras, es decir, que en la palabra de Dios estaba registrado este asunto. Por eso dice, conforme a las Escrituras. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, ahí está la segunda declaración del Evangelio, que es la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, dice el verso 14 allá adelantito, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Entonces, y si en verdad los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. O sea, no son salvos. ¿Se dan cuenta? La importancia de la resurrección de Jesucristo. De hecho, es el acontecimiento que absolutamente nadie ha podido negar después de más de 2000 años. Si alguien hubiera ya comprobado que Cristo no resucitó, no existiría el cristianismo. Y es precisamente porque no ha habido absolutamente nadie que haya podido fehacientemente negar la resurrección de Jesucristo, que nadie lo puede negar. Y una de las pruebas más contundentes de que Cristo resucitó, pues es el testimonio de los discípulos. Y el testimonio de los discípulos, si ellos dijeron Cristo resucitó y no hubiera sido cierto, en ese tiempo hubiera sido muy fácil tirar a la basura eso que ellos decían. Pero Cristo se les apareció a muchísimas personas, dando fe de que Él ha resucitado. La segunda cuestión que señala la resurrección de Jesucristo es que los discípulos estuvieron de acuerdo en dar su vida por Él. Porque nadie da su vida por un loco, ¿verdad? Nadie da su vida por una mentira. Entonces, eso hace fehaciente que realmente Jesucristo sí resucitó. La tercera cosa que manifiesta claramente que Jesucristo resucitó es que en la palabra de Dios queda ya referido que cuando Él sale de la tumba, los soldados, cuando van delante de los principales de la sinagoga, la Biblia registra que les dieron dinero para que ellos dijeran que Jesucristo no había resucitado. Y eso es increíble porque la Biblia ya lo registra desde antes. Lo más increíble es que los discípulos no estuvieron ahí cuando se dijo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo de Dios reveló al autor bíblico de ese evangelio para que describiera los acontecimientos que habían sucedido. Y cuando salen los soldados dicen, empezaron a mentir, que se lo habían llevado sus discípulos, el Espíritu Santo ya había anticipado esa cosa, de tal manera que queda fehaciente nuevamente que Jesucristo sí resucitó. Amados hermanos, Buda, como dice la canción, Buda está en el panteón. Mahoma está en el panteón. Y Jesucristo es el único que resucitó. Y que hay testimonios fehacientes, indubitables de su resurrección. Y es por eso que Pablo les dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y fíjense esa declaración, porque Dios le prometió a Abraham 3 cosas: tierra, reino y bendición o salvación. Pero Abraham murió. Entonces, ¿Dios es un mentiroso?
No, porque Dios va a resucitar a Abraham y a toda la gente del Antiguo Testamento los va a resucitar y les va a entregar la promesa que Él les había dado desde aquellos tiempos. Amados hermanos, lo que hizo Jesús es algo trascendente, porque Él al resucitar nos puede resucitar y nos puede dar vida eterna. Recuerden que la promesa de la salvación es vida eterna, no es vida temporal. En el momento que nosotros pensamos que las obras, ¿verdad?, nos ayudan para nuestra salvación, estamos en el evangelio equivocado, porque no es por obras. En la carta del apóstol Pablo escrita a los Efesios les dice claramente esa declaración. En el de Efesios 2, 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, porque por gracia sois salvos. ¿Y cuál es el medio? La fe. No dice la religión, dice la fe. El medio de la salvación no es la religión. A Dios no le interesa qué religión tú practicas. Él solamente quiere ver que tú creas en su Hijo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y miren lo que dice: esto no es de vosotros. O sea, tú no hiciste nada. Dice, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte, o diga, por mis méritos es que estoy aquí. No. Dice el verso 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a Cristo, las buenas obras son puestas por Dios. Por eso dice más adelante, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En el momento que venimos a Cristo, todas las obras que hacemos buenas nos son contadas por justicia, porque Dios las puso de antemano, y además puso en nuestro corazón el deseo de hacerlas, porque a Él le place darnos la vida eterna y las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros en forma particular. Así es que si le damos a la persona, ¿verdad?, que nos limpie el parabrisas, si le damos una moneda a la persona que está allá afuera, que está ahí en las vías, ¿verdad?, dando el paso, y tú le das una moneda, cuando cargas gasolina y le das al de la gasolinera, bueno, tienes que saber que esa buena obra no es tuya. Esa buena obra Dios la puso de antemano para que tú andes en ella, para que el día de mañana Dios te premie, no por la obra, sino porque recibiste a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, quien abrió las puertas para todas tus bendiciones. Amados hermanos, esto es base fundamental de la doctrina cristiana. Dice después, hermanos, ahí en 1 Corintios 15, hablando Pablo del Evangelio, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que en la Biblia estaba escrito la resurrección de Jesucristo. Y después dice el 5, que apareció a Cefas, ¿verdad? Ese es un mote de Pedro, Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció Jesús a 500 personas al mismo tiempo. Esto habla de su omnipresencia. Recuerden que dentro de los atributos de Dios está la omnipresencia. Y en este momento en que Cristo ya había sido glorificado, en este momento se manifiesta realmente lo que Él era, que Él era Dios. Y manifiesta su omnipresencia. Por eso, amados hermanos, cualquier religión, la que usted me diga,
que niegue la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una religión hereje. La Trinidad es base fundamental de la fe cristiana. Y ahí es donde nosotros estamos perfectamente de acuerdo con la Iglesia Católica. Porque esta doctrina no nace de Dios, nace de la Biblia. Y ellos en algún momento la transmitieron también, como nosotros hoy la seguimos transmitiendo, porque es una verdad que es esencial. Recuerde que hay verdades generales y verdades esenciales. Y la Trinidad es una verdad esencial. Esa verdad no la tienen los testigos de Jehová. Esa verdad no la tienen los mormones. Esa verdad no la tienen algunas sectas pseudo-cristianas, aunque usen la Biblia. No la tienen. Y cuando usted escuche o esté en una religión que está diciendo que la Trinidad no existe, que es un invento del hombre, y empiezan ellos a tratar de justificar con la Biblia, hermanos, esa es una religión hereje. La Trinidad está perfectamente sustentada en la Biblia. No está la palabra Trinidad, pero sí está la enseñanza, donde claramente la misma Biblia hace división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos que hemos estado compartiendo los domingos está en Apocalipsis capítulo 1. Recuerde que en el capítulo 1 el apóstol Juan empieza a describir la visión del Apocalipsis, y él, en el resumen que abarca del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3, el apóstol Juan dice que esto que él vio, el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. O sea, de quien está hablando es de Cristo, y empieza él a mencionar lo que él vio de Cristo. Y dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, ¿quién? Jesucristo. Y dice, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, hablando de Israel, porque ellos fueron los que lo crucificaron, y dice, y todos los linajes de la tierra, hablando de toda la gente en general, lamentarán por causa de él. O sea, se darán cuenta que realmente Jesucristo sí era Dios. Porque después, cuando él venía por las nubes, el mismo Cristo que todo mundo está viendo, él viene declarando estas palabras: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y ha de venir, dice, el todopoderoso. ¿Quién es Cristo? El todopoderoso, es decir, él es Dios. La proclamación de Jesucristo es que él es Dios. Y más adelante, hermanos, cuando se empieza a describir al Señor Jesucristo, y está el apóstol Juan en el Espíritu, el día del Señor, es decir, el día domingo, porque tenemos que aprender que a Israel se le dio el sábado en la ley, pero a los cristianos Dios nos dio el día domingo, que es el primer día de la semana, pues se conmemora la resurrección de Jesucristo, porque Cristo resucitó el día domingo, un día domingo por la mañana. Entonces eso es importantísimo, porque allá afuera usted se va a encontrar a la gente como los adventistas del séptimo día, que ellos dicen que tenemos que guardar el sábado. Pero guardar el sábado no es solamente hacer un culto el sábado. El sábado tiene muchas implicaciones. De hecho, para guardar el sábado, incluso hay un día que le llaman el año sabático. Y es todo un año donde la gente judía no trabaja ni hace nada. Y muchos quisieran ese, ¿verdad? Así que, hermanos, entre otras implicaciones, guardar el sábado no nada más es hacer un culto el sábado, tiene muchas implicaciones.
Y recuerden que cuando la gente está sujetada a la ley, si infringe algo de la ley, se hace acreedor a todos los pecados y por lo tanto está bajo maldición. Porque la ley eso decía, que el que no guarde todos los mandamientos de parte de Dios, entonces se hace acreedor a todos los mandamientos, se hace acreedor a todas las maldiciones y a todos los pecados por no guardar todos los mandamientos. Es por eso que Jesucristo vino a quitar esas cosas y establecer otras. Porque Él sabía que la salvación Él la iba a otorgar por gracia, no por méritos. Amados hermanos, si nosotros volteáramos a ver nuestra vida pasada, ¿usted cree que usted merecería la salvación? Pues era un demonio bien dado. Y otros ahí siguen, ¿eh? Otros ahí siguen, trae a su chupi cargando todos los días. Amados hermanos, la salvación de Dios es un regalo. Él nos escogió, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Es un misterio. Un misterio que nos va a ser revelado allá arriba. Y vamos a saber cómo fuimos conocidos. Cómo desde el vientre de nuestra madre, nuestro embrión, cuando éramos así, un gusanito, todavía teníamos colita así, ¿verdad? Recuerden que en el desarrollo embrionario todavía tenemos una colita. Conforme vamos creciendo, esa colita se va metiendo y de ahí se forma la columna vertebral de un ser humano. Entonces, cuando se mete esa colita, cuando estábamos así con la colita, dice la Biblia que nuestro embrión vio el rostro de Dios. Y en ese momento fue declarado el propósito para tu vida. En ese día se dijo el día, la hora y el tiempo en que tú vendrías a Jesucristo. Lo que tú harías en la iglesia cristiana y el propósito que tendrías en una vida cristiana bajo la voluntad de Dios, lógicamente, porque hay muchos rebeldes. Recuerde que la voluntad de Dios, hermanos, tiene dos aspectos. Es soberana cuando nosotros hacemos su voluntad y es permisiva cuando nosotros no hacemos su voluntad. Entonces mucha gente está buscando que Dios intervenga en su vida cuando Él está haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios no puede intervenir si tú no estás haciendo su voluntad. Tú necesitas hacer su voluntad para que Él intervenga. Entonces mucha gente está frustrada y dice, ¿y dónde estaba Dios? Y se trauma, ¿no? Porque dice, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Ah, pues seguramente Dios te mandó a hacer lo que estabas haciendo. Él te mandó a las 3 de la mañana a meterte ese antro, ¿no, verdad? Esa no era la voluntad de Dios. A las 3 de la mañana tú debes estar en tu casa descansando porque al siguiente día trabajas o tienes labores que hacer. Pero la gente que le gusta el coto, pues se va a los antros, se mete allá, lo asaltan, hay violaciones de jovencitas, las matan, se las llevan, las secuestran, las drogan. Y bueno, y dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó eso? No, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué Dios no intervino? Porque tú no estás en su voluntad, estás en tu voluntad, no estás en la voluntad de Dios. Cuando alguien vive en la voluntad de Dios, Dios interviene. Cuando alguien no vive en la voluntad de Dios, Dios no interviene. Porque Él, hermanos, Él es bueno y justo. Él no diseñó robots. Él nos dio libre decisión y nos ha aconsejado. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no debes de dejarte dominar por nada. Entonces, si bien es cierto que por una parte Dios no prohíbe nada, pero por otro lado lo regula y te dice, ten en cuenta lo que realmente te conviene y lo que no te conviene. Pero esa es tu decisión. No es mi decisión, es tu decisión. Entonces mucha gente vive frustrada por eso y dice, es que me pasó esto, es que me pasó aquello. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Él estaba en su trono, sentadito, gobernando el universo. ¿Tú dónde estabas? Cuando estaba en la empresa de excelencia en calidad mundial, estaba en servicio médico, les daba una plática de seguridad industrial a los jóvenes y les decía, si yo te encuentro en una máquina y te digo, ponte los guantes y tú no te los pones,
y la máquina te rompe los dedos por no usar los guantes, yo no voy a ser el culpable, ¿verdad? Porque yo por eso te estoy diciendo, ¿verdad? Y así es Dios, ¿verdad? Dios nos advierte y Él no es el culpable de lo que nos pasa porque nos ha advertido. Hasta Jesús decía, y se los digo esto antes de que suceda para que sepan que yo soy. Y ahí decía el nombre inefable de Dios, ¿verdad? Nosotros no vemos en la traducción, ¿verdad?, que dice yo soy, pero es el nombre inefable de Dios, aquel nombre que nadie podía pronunciar porque era apedreado o matado. Por eso lo querían matar, porque Él siendo hombre se hacía Dios. Así que le decía yo, entonces mira, si tú vienes acá con los dedos mochos, vas a venir con dolor, yo te voy a curar, te voy a llevar al hospital, allá te van a operar o te van a hacer lo que tengan que hacer. Y pase lo que pase en tu vida, yo voy a seguir aquí sentado en mi escritorio, esperando un nuevo paciente con un nuevo padecimiento. Y el único que va a sufrir vas a ser tú. Entonces mi recomendación es que te pongas los guantes. Y si estás soldando, te pongas los lentes. Y si estás esmerilando, te pongas la careta. Y si vas a cargar, te pongas la faja. Porque pase lo que pase en tu vida, si tú no sigues mi recomendación, el único que vas a sufrir vas a ser tú. Y yo no voy a ser el culpable, ¿verdad? Entonces, el Señor, en toda la palabra de Dios, está siempre aconsejando para que nosotros cambiemos esa manera de pensar y empecemos a caminar en su voluntad, y entonces Él pueda intervenir en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga en su vida? A obedecer, hermanos, se llama. El cuarto aspecto, hermanos, que nosotros vemos en este pasaje está en el verso 9 al 11 de Hechos, capítulo 18. Hechos 18, 11. Perdón, versículo 9 y 11. Dice el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El tercer aspecto que nosotros vemos es que Dios dirige y anima a Pablo en su ministerio. Amados hermanos, Dios dirige nuestras vidas y Él continuamente trata de animarnos. Dice el verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. La traducción literal de esta frase en griego es: deja de temer, y si nos sigue hablando, no te vuelvas callado. Esa es la traducción literal de la palabra, del griego de esa frase. Lógicamente los traductores le acomodan, ¿verdad?, nuestros tiempos las frases para que pueda ser un poco más entendible, pero si pusiéramos una traducción literal, diría: deja de temer, sino sigue hablando, no te vuelvas callado. Evidentemente, hermanos, había signos de una tempestad que se venía contra Pablo. Si en las antiguas recorridos en otras ciudades les había ido en feria a todos ellos, imagínense él solo en esta ciudad de Corinto, esperando que después vinieran los demás discípulos que estaban con él, pues los había dejado encomendados en otras ciudades, y él sabía que se avecinaba un problema fuerte, una tempestad. Esta tempestad ya se avecinaba. Entonces el Señor, sabiendo que Pablo está bajo sus propósitos, Él interviene. Porque lo único que nosotros necesitamos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios es que Dios nos dé ánimo. ¿Y qué mayor ánimo que el Señor se le aparece en una visión a Pablo en la noche y le dice: no temas, sino habla y no calles? Esa palabra, hermanos, porque la palabra de Dios debe producir en nosotros fortaleza. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
Mire, aquí la Biblia es un libro, son letras, bueno, o un conjunto de libros, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Del canon palestino, el canon Alejandría, ¿verdad?, que es el que tiene la Iglesia Católica, son 72, ¿verdad?, porque son, el primer canon que se escribió fue en Palestina, que se le llamó canon palestino, con 66 libros, eran eruditos, ¿verdad?, que escribieron ese canon, o que determinaron el canon en Palestina. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente de Alejandría, allá donde estaba Constantino, y donde había una biblioteca muy grande de libros antiguos, resulta que ellos dijeron, no, nosotros también somos eruditos y también queremos otro canon. Entonces, a ese canon de Alejandría, aprendas esto, se le llaman canon deuterocanónicos. De otro canon, eso significa deuterocanónicos, de otro canon. Y es el canon de Alejandría, el que tiene, ¿verdad?, la Iglesia Católica. Por eso ellos tienen 72, porque ellos consideraron en su percepción personal que algunos libros más se tenían que añadir. Dentro de los libros, hermanos, que a mí sí me gusta leer mucho, son sobre todo el libro de Macabeos 1 y 2, preciosos libros, son históricos, es la narrativa de cómo el pueblo de Israel prevaleció hasta nuestros tiempos. Si Judas Macabeos no hubiera intervenido en la historia, el pueblo de Israel no estaría vivo, lo hubieran destruido. Tito, el emperador, los hubiera hecho pedazos. Entonces vale la pena algunos libros, no todos, pero algunos sí. Libro de sabiduría también es precioso. Sabemos ahora, ¿verdad?, que estudiamos teología, el por qué no fueron considerados como dentro de los libros canónicos, porque pues había ciertas bases que se tenían que cumplir y esos libros no las cumplían. Por eso no fueron añadidos en el canon. Pero si nosotros leemos el contenido de algunos libros, están muy buenos. Eso no nos debe de causar, hermanos, ningún problema. Pero bueno, hay gente que sí, ¿verdad?, se empacha. Pero bueno, nosotros no, porque nosotros conocemos las Escrituras. Sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, el Señor le habla, hermanos, y le da una palabra. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que ser fortalecidos. No leas la Biblia por leerla. Deja que el Espíritu Santo te hable. Cuando yo me convertí, recuerdo que mi hermano me bombardeaba de versículos. Y yo decía, ¿cómo lo contrarresto este cuate? Vamos, hermanos, imagínense en aquel tiempo. O sea, yo estaba en la estudiantina, yo traía mi capita y traía mi mandolina y y tocábamos en la iglesia ahí de Prados, ¿verdad? Y estaba el sacerdote Beto, todavía me acuerdo de él, ¿verdad?, que tenía una sobrina por ahí. El testimonio. Bueno, tenía su sobrina ahí. Y estábamos con ese sacerdote, verdaderamente, o sea, yo lo conocí. Una persona que realmente estaba entregada a Dios. Tenía sus defectos como todo ser humano, ¿verdad?, como esos pecadillos por ahí. Pero pues al final, si él se pone a cuentas con Dios, hermano, yo quién soy para juzgarlo, ¿no? Entonces estaba él ahí, y pues estaba yo ahí. Entonces imagínense, yo decía, ¿cómo mi hermano? Si él ni siquiera a misa viene. Yo me sé todos los rezos, el credo y todo me lo sé. Él ni siquiera a misa viene. ¿Cómo a mí me va a estar enseñando de la Biblia cuando él no viene ni los domingos a misa? Yo eso era lo que decía. Pero siempre bombardeaba. Entonces me dijo, mira, ¿tienes Biblia? Sí, pues con la que me casó, la blanca, ¿no? Que todo el mundo se casa y le da una Biblia. Dice, te voy a pedir una cosa. Cuando la leas, cuando la vayas a leer, pon tu mano derecha encima, haz un acto de fe y dile, Espíritu Santo, habla. Entonces, es que Dios tiene ya un plan perfecto, hermanos. Ese día, un viernes, salí al trabajo y dije, me voy a llevar la Biblia. Pues, como trabajaba yo en la noche, pues no hacía nada, la verdad, a veces me dormía. Entonces, así como tú comprenderás, aunque estuve en la mañana, ¿no? En la noche. Entonces salí con mi Biblia y la metí en mi maletín y me fui al servicio médico, estaba ahí.
por ahí de las 9:30 hasta las 12 de la noche, pues sí hay un poco de movimiento porque salen los del segundo turno, pero ya después ya no. Entonces empecé a leer la Biblia y dije, voy a leer la Biblia, ahora sí. Pues ¿por dónde empiezo? Pues no sabes, ¿no? Entonces, pues Señor, dame puntería, ¿no? Entonces yo puse la mano y dije, Señor, Espíritu Santo, háblame. Hice lo que Él me dijo que yo hiciera. Y entonces abrí la Biblia en el libro de la sabiduría. Por eso les digo que yo lo he leído, está precioso. 35, 36 capítulos, si no mal recuerdo, es que no recuerdo si es el 15, 6, 7 o el 25, 27 o 35, 36. Pero abrí la Biblia, hermano, y cuando empecé a leer, o sea, ocurrió algo sobrenatural. Yo empecé a entender lo que yo no entendía. 3 capítulos me fusilé, pero con un entendimiento, pues ya había yo pedido a Dios que me mostrara. En ese momento, hermanos, caí de rodillas al lado del escritorio y le empecé a pedir perdón a Dios, porque aquí en mi mente pasaban como una película todos los pecados que yo había cometido. Si usted alguna vez, ¿verdad?, tuvo esa sensatez o esa buena acción de leer mi tesis, ¿verdad?, de salvación por gracia, o una salvación tan grande que hice acá en el instituto, es gratuita, hermano, ahí está, yo se las pasé para que ustedes la puedan ver, y si no la tienen, pues mándenme un correo y se las mando, es para que ustedes la lean. Ahí doy mi testimonio, y estaba yo ahí, y me pasé 4 horas, hermanos, 4 horas, llorando y pidiéndole perdón, porque pasaban todos los pecados que había cometido, a todas las personas que había ofendido, todo lo que había pasado, y yo estaba, cada que pasaba algo en mi mente, yo decía, Señor, sí, perdóname, perdóname por eso, perdóname. Y pasaba otra cosa, perdóname, Padre, perdóname, y estaba yo quebrado. Amados hermanos, porque el Espíritu Santo es real. Es la tercera persona de la Trinidad. Y si haya un corazón sincero, alguien que lo está buscando en espíritu y en verdad, Él se manifiesta. Cuando terminó de pasarme la película, eran las 6 de la mañana. Y me di cuenta porque empecé a escuchar el checador que estaba al lado del servicio médico, que todos tocaban, estaban checando la salida. Y fue cuando reaccioné. Me paré, me lavé la cara, salí a checar y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Digo, sí, estoy bien. Tiene los ojos bien rojos. Digo, pues es que me dormí un rato. Pero no, había estado yo todo el tiempo llorando. Salí, algo pasó en mi corazón. Al siguiente domingo fui con mi esposa, como tradicionalmente lo hacíamos, fuimos a la iglesia, estuvimos ahí escuchando el sermón y salimos vacíos. Mi esposa me dijo, ¿cómo te sentiste? Le dije, y fue la última vez que yo pisé la iglesia católica. Ya no hubo cabida en mi corazón para estar ahí. Mi vida cambió. Entonces yo soy tal vez de las pocas personas que a mí no me tuvieron que estar ahí, aunque mi hermano me compartía, pero yo tuve un convencimiento por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en mi vida. A partir de ese momento, hermanos, yo me devoraba la Biblia. Pues ¿cómo la leo? ¿Por dónde empiezo? Y pues empecé a leer desde Génesis. Yo no entendía muchas cosas, pero la leí toda. Y después me regresé otra vez, y así la empecé a leer hasta que el pastor me dijo, no, empieza con los evangelios. Pues me hubieran dicho, ¿verdad? Ya me dijeron ya que me la había devorado 2 veces. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios tiene que fortalecernos realmente, tiene que operar algo en mi vida, debe de traer un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta, es viva y eficaz. Cuando nosotros estamos frente a la Biblia, estamos frente a la presencia de Dios. Cuando nosotros la abrimos, entramos en su presencia. Cuando nosotros la leemos, y si la leemos en voz alta, escuchamos la voz de Dios. Porque lo que está escrito es palabra de Dios. Por eso le decimos la palabra de Dios.
no son mis palabras, no son tus palabras, es la palabra de Dios, fue lo que Dios estableció y puso para traer una transformación en la vida y en el corazón de los seres humanos por obra del Espíritu Santo para conocer la verdad de Dios. Es uno de los aspectos importantes de la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso cualquiera que se opone a la Biblia, pues está en contra de Dios, punto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Si el Señor dice esto, hay que hacerlo, porque es su palabra. A veces a nosotros no nos gusta, porque a veces no nos conviene. No nos conviene a veces obedecer. Yo les decía el domingo, uno va y le pide perdón a una persona, pero no porque le está dando uno la razón, sino porque uno no quiere caer en las trampas del enemigo, vivir esclavizado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado nos esclaviza. Y cuando yo suelto el perdón hacia esa persona, yo evito las consecuencias que por causa de lo que él me hizo, Dios le tiene destinado y que el diablo está ya pidiéndolo. Ustedes pueden imaginar a Satanás diciéndole al Señor, suéltame a Pedro. ¿Qué haría Pedro, hermanos? ¿No se han preguntado por qué Satanás pidió a Pedro para zarandearlo? ¿Qué haría Pedro? Que le dio autoridad al diablo para ir delante de Dios y decirle, suéltame a Pedro. Lo voy a zarandear, no lo voy a matar. Nada más ir al hombre así como la rama de trigo, le voy a dar una zarandeada. Nada más tantito, Señor. Suéltamelo. ¿Qué habrá hecho Pedro? Amados hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado, usted debe estar seguro que Satanás está pidiendo zarandearlos. Suéltame. Déjamelo tantito. Déjame darle una zarandeadita. Así, no le voy a dar, toma. Hermanos, pregúntenle a Pedro lo que le pasó. Hay toda una historia, el Señor Jesucristo lo advierte, dice, ¿qué crees, Pedro? Te tengo una buena y una mala. Te voy a decir la mala. Cuando cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Lógicamente hay toda una disertación teológica al respecto, porque en Jerusalén no había gallos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? A que cuando la guardia cambiaba, tocaban un clarinete, y a ese clarinete le decían el canto del gallo. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que cuando tocara el clarinete del cambio del turno de la guardia, Pedro lo negaría 3 veces, ¿verdad? Hoy vemos en el Mártir del Calvario, la película mexicana, que sale un gallo. Por eso hay que contextualizar la Biblia, hermanos. Esa cultura era diferente a la de nosotros. Gallos aquí en México, pero allá no había gallos. Era considerado un animal inmundo para los judíos. Ellos no tenían gallos, porque eran animales inmundos. Entonces, cuando nosotros no contextualizamos la época, la historia, estamos inventando cosas que no son correctas. Hacemos malas enseñanzas. Al haber malas enseñanzas, hay herejías. Entonces, hay que entender esa cultura y entender que sonaban el clarinete del cambio de turno en la vigilia, y entonces a ese sonido le llamaban el canto del gallo. Lógicamente los romanos eran paganos, y seguramente en su cultura, si investigamos tantito, ellos sí tenían gallos, pero los judíos no. Entonces es importante eso, hermano. Entonces le dice, ¿qué crees? Satanás te pidió para zarandear. Y el Señor Jesús no le dijo, pero ya envió una legión de ángeles a defenderte. Hazte para acá para darte poder para que resistas al diablo. No, le digo, ya oré por ti. Amados hermanos, mucha gente, cuando uno le dice, hermano, ya estoy orando por usted. ¡Puta! No, pues, qué poquito, pastor. ¿Qué poquito? Eso dile a Jesús y pregúntale a Pedro lo que hizo la oración de Jesús, porque gracias a la oración de Jesús, la fe de Pedro no faltó y pudo superar las circunstancias y las consecuencias de lo que él había hecho. Muchos de ustedes, hermanos, pasan las pruebas por las oraciones.
Si no fuera por la oración, hermano, porque la gente no ha descubierto el poder de la oración. El arma más poderosa del cristiano es la oración, porque es la comunicación directa con Dios. Y él le dice: Señor, te estoy pasando esta situación. En ese momento sale uno convencido, plenamente convencido de la oración, de que Dios va a intervenir de alguna forma o de otra. Y pase lo que pase en mi vida, fue la voluntad de Dios, pero yo estoy fortalecido en la fe para pasar cualquier cosa que se pueda presentar en mi vida. Hermanos, a veces la gente dice: ya, pastor, ya lo único que estás haciendo es orar por él. Pues es lo único que habéis de haber hecho. Lo dejas al final. No, pues ya el diablo lo zarandeó, lo revolcó, lo levantó y lo volvió a meter por allá. La oración, hermanos, es poderosa. Con la oración cambiamos las cosas. El diablo tiene un diseño de destrucción en nuestra vida. Si nosotros no oramos, si no ejercitamos la oración, si no nos comunicamos con Dios, si no le permitimos que el Espíritu Santo vaya madurando y haciendo madurar nuestra oración, hermanos, vivimos vidas cristianas monótonas, que solamente cuando tenemos un problema vamos con el Señor. Así había una personilla por ahí, no digo nombres, hermanos, nada más venía cuando tenía problemas. Y le dije: no, hermano, está usted mal. O sea, ni justo es que usted solamente venga cuando tiene problemas a la iglesia y a pedir dinero. O sea, no es posible. O sea, como dicen los chavos, no te pases de lanza, hermanos. Así la gente tiene un Dios de esa forma, nada más cuando está bien, cuando tiene dinero, hermanos, ni siquiera se acercan. Hermano, cuando tiene dinero y ven que va a pasar, los ofrenderos se paran y se van. Pero el día que tienen una bronca, quieren que Dios le resuelva la bronca. ¿No escucharon la voz de David? Que cuando él tenía un problema decía: Señor, acuérdate de mis ofrendas. ¿En qué basaba la respuesta de Dios David a sus peticiones? En su fidelidad. ¿Y sabe por qué dijo las ofrendas? Porque Dios sabía que él era un adorador en espíritu y en verdad. Y lo único que a veces detiene a la gente es eso, porque la gente es idólatra, porque la gente es egoísta, porque la gente es codiciosa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo David al Señor? Ni soy codicioso, y para que te lo demuestre, Señor, ve mis ofrendas. Date cuenta que yo soy una persona ofrendadora alegre, como dijo, va a decir un día Pablo más adelante. Pero la gente quiere recibir bendiciones del cielo y beneficios del cielo cuando ellos no han sembrado nada. Nada, absoluto, cero. Es más, que revisen su cuenta en el cielo, hermanos, y van a ver que estén ceros, menos ceros, menos ceros, menos ceros. Pero quieren acceder a las cosas del reino, hermanos. Posible. Quieren ser prosperos económicamente, no dan nada. Quieren que el pastor los vaya a ver, no dan ni para el agua. Y miren que eso Dios sí lo ve, ¿eh? Yo no lo veo, es más, a mí ni me interesa. Pero a veces quiero ir a ver a una persona y Dios no me lo permite. Hermanos, yo no me mando solo, yo tengo el deseo de ir. Pero yo voy y consulto a Dios y me dice: no vas. Es más, ¿cuánto tienes para ir? Nada, no vas. Y ya pues uno se da cuenta que esa gente no da ni en defensa propia. Hermanos, si hasta Dios dio. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito. Hasta Dios dio. Pero la gente aquí es de Monterrey, hermano. Les encantan esas prédicas de que no hay que dar el diezmo. No, no lo des si no quieres. No es a fuerzas. No es a fuerzas. Pero debes de entender que ahora la bendición no depende de Dios, porque ya no estás bajo la ley.
Ahora depende de ti. El que siembra escasamente y el que siembra abundantemente. Ese no lo leíste, ¿verdad? Bueno, lo repitieron, quiere decir que sí lo leyeron. Ahora, péguense aquí para que les caiga en el corazón y lo puedan hacer, hermanito. Cuando yo empecé a orar, lo primero que le empecé a pedir a Dios es que me hiciera un hombre ofrendador y dador alegre. Señor, pon en mi corazón el ser siempre un ofrendador y dador alegre. Y usted se va a dar cuenta que cuando tiene un corazón así, usted da mucho más de lo que establece la ley. Porque recuerde que la ley marca los mínimos a cumplir. Los mínimos. Y lo mínimo es el diezmo. Es el mínimo a cumplir. Y en Cristo hay libertad porque el Señor da la abundancia. Es como ahorita, ¿no? Los falsos mensajes que salen, ¿verdad? Que puedes invertir en el petróleo. Hermanos, cuidado, va a crear una tranza ahí. Es mentira, están usando la imagen del presidente para esas cosas, no es cierto. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que tener bien entendimiento de las cosas y es mi responsabilidad enseñarlo, ¿verdad? No lo voy a usar para decirles, ahora sí, hermano, saque el billete más grande que traiga. No. Cristiano no necesita de eso. Alguien que es consciente de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, sabe que él tiene que ser una persona agradecida con Dios. El problema, claro, hermanos, pues el enemigo ha afectado, hermanos, y ha puesto gente que se ha aprovechado de la gente, de la fe de la gente, y vive vidas que no deben de vivir. Y pues eso lo hace el enemigo para descreditar a los verdaderos hijos de Dios. Pero nosotros no podemos considerar que todos somos iguales. Por ahí les mandé un mensajito, no me acuerdo de qué grupo. Decía una mujer, todos los hombres son iguales. Y le dice el conferencista, no, los hombres no somos iguales. Mira, tengo 5, ¿cuántos dedos hay aquí? 5. Y todos estos dedos son iguales porque se llaman dedos, pero en su forma son diferentes. Y así es el hombre, no todos los hombres somos iguales. Si tú has tenido 5 fracasos, es porque has escogido 5 hombres iguales de todo. Y ese es tu problema. Pero no todos los hombres somos iguales. Es porque siempre has escogido el mismo malandro de siempre, el mismo diseño de malandro. Y por eso tú piensas que todos los hombres somos iguales. No, gracias a Dios, hermanos, hay hombres que somos diferentes. Y sobre todo cuando Dios ya ha actuado en nuestro corazón y nos ha transformado, somos diferentes. Porque tenemos principios de parte de Dios. Pero la gente que dice, las mujeres que dicen eso, todos los hombres son iguales, están frustradas porque siempre escogen el mismo tipo de malandro. Nada más hay que ver, hermanos, ¿verdad? Que vean su historia y que vean Panchito, el Nini, Rupertito, y así, y puro malandro. Y entonces, ¿cuál es su pensamiento? Que todos los hombres son iguales. No, pues si escoges al mismo malandro de siempre, la misma forma de malandro, pues por esta razón. No todos los hombres somos iguales. Gracias a Dios. Y cuando Dios transforma el corazón de un hombre, es diferente. Tiene a Cristo en su corazón. Entonces, amados hermanos, para ya no entrar en cuestiones engorrosas, ¿verdad? Evidentemente, hermanos, cuando estamos ante una circunstancia como la de Pablo, que está enfrentando a la gente en las sinagogas, que tiene una doctrina completamente diferente, que seguramente los judíos lo van a atacar, lo van a recriminar, pues lógicamente Pablo, hermanos, pues sabe que tiene que salir corriendo, que va a haber una cuestión que va a pasar en su vida. Entonces, amados hermanos, Pablo sabía muy bien lo que podía hacer el odio de los judíos
cómo lo habían aprendido en Damasco, en Jerusalén, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Tesalónica y en Berea. O sea, la ciudad que Pablo pisaba, se iban en contra de él. Porque todo aquel, hermanos, es un principio, todo aquel que predica el Evangelio es perseguido. El diablo siempre va a enviar a alguien a perseguir a un siervo de Dios, siempre. Y lo vemos en la vida de todos los siervos de Dios, de la palabra de Dios, todos. El enemigo siempre ha estado tratando de atacarlos, de bajarles la moral. Entonces Dios le envía una palabra, le dice, porque yo estoy contigo. Imagínate que tú estás en tu casa, tienes una aflicción y de repente oyes una voz que te dice, yo estoy contigo. Tú tienes que salir fortalecido. Tú tienes que salir de tu casa y decir cuántos son para no contarlos, porque si Dios es conmigo, ¿quién? La pregunta es ¿quién? ¿Quién se va a atrever a ponerse en contra de ti cuando Dios está a tu favor? Cuando el Rey del universo, cuando el Señor Todopoderoso que leímos de Apocalipsis está a tu favor, ¿quién se va a poner enfrente de ti? ¿El brujo? ¿El hechicero? ¿El santero? ¿El satánico? ¿El darqueto? ¿El que adora la muerte? Esa gente se siente bien mala. Se siente bien mala. Sacan la gallina y le cortan el pescuezo y te avientan la sangre. Así nos pasó en Haití, nos salieron los brujos y nosotros, ¿qué les pasa a estos cuates? Y como no les entendíamos lo que decían, pues nosotros así, pero órale, órale, no echen, no, porque estaban rociando sangre y tranquilos. Y estaban ahí de locos. Y la traductora estaba atrás de nosotros espantadísima. No, andaba llorando. Es que ustedes no saben lo que les acaban de hacer estos brujos. Es la brujería más poderosa de ti. Se van a morir, se van a morir. Y nosotros, pues yo me siento bien. Y si me traen un taco, me lo echo. Salimos de ahí, hermanos, les estoy hablando de hace casi ya 10 años. Pues sí, yo sé que un día me voy a morir, pero no es cuando el diablo diga, es cuando mi Señor diga. Porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Él dice quién vive y quién muere. Eso no lo establecen los médicos, ni lo establece nadie. Es solamente Dios lo determina. Él es el que dice quién vive y quién muere. Cuando alguien muere, fue la voluntad de Dios. Punto. Es su soberanía. Yo estoy contigo, dice, y vean, por si le quedaba duda, le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Oye, yo escucho eso, hermano, me siento Sansón. Nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía que salvar gente. Entonces el Señor le dice, tengo mucho pueblo, tú estás en mi voluntad y por cuanto estás en mi voluntad, nadie te puede tocar, nadie. Amados hermanos, aquí hay un principio tremendo espiritual. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay poder espiritual ni humano que nos pueda tocar, punto. Y que le hagan como quieran. Alguna vez les conté que cuando llegamos nosotros a este poblado estábamos haciendo el culto aquí al lado, donde ahorita está la cocinita, ahí teníamos lo del culto, los hermanos de ahí nos dieron chance, y llegaron las hermanas, pastor, fíjese que ahí en la esquina hay unos hombres que están tomando, dicen las hermanas. Le fuimos a compartir, pero dijeron, no, que venga tu pastor, a él sí lo vamos a escuchar. Y yo dije, oye, qué buena onda, ¿no? Pues vamos, ahí voy. Llego y ahí estaban esos individuos y yo bien feliz, Dios les bendiga, ¿no? Porque así llegamos, ¿no? Bien sabrosos, bien seguros de nosotros mismos, Dios les bendiga. Y el cuate se le hace así, pa, me pone la pistola en la cabeza. Ah, caray. Dice, te vas a morir. Así me dijo, te vas a morir. Y en ese momento, hermano, mientras reflexionas y todo, sí te tiemblan las piernas.
sí te tiemblan. Pero después el Señor como que empieza a traer paz a tu corazón. Y le digo, no me voy a morir. Se empieza a burlar, dice, ¿cómo ves que si te mueres? Le digo, no me voy a morir. Le digo, porque mire, Dios me envió a este lugar con un propósito. Y mientras ese propósito no se cumpla, yo no me puedo morir, yo soy inmortal. No, se carcajeó, bajo. Yo cuando bajó la pistola dije, gloria a Dios. Bajó la pistola, se la guardó. Y entonces me abrazó y me dijo, pastor, usted tiene los pantalones bien puestos. Yo sentía que los traía en las rodillas. La verdad, pues yo tengo los pantalones bien puestos. Dice, y le aseguro que nadie se va a meter con usted. Nadie. Le cayó usted bien. Y yo dije, pues patitas para que las quiero. Dios les bendiga a todos. Sí, yo que estaba haciendo ahí, ser el narcotraficante de la zona, imagínense. Pero esas palabras, pues ahora uno recuerda que dice la Escritura que no temamos cuando hablamos de Dios, porque Él va a poner palabras en nuestra boca. Y tal vez esa declaración de fe que salió espontánea por la situación, pues ocasionó, ¿verdad?, que el poder de Dios se manifestara y hiciera que ese hombre me dejara. Entonces sí, hermanos, miren, no somos eternos, un día vamos a morir de alguna forma, de la forma que Dios ha establecido, en el día, en el año, el segundo, el minuto que Él ha establecido, de la forma que Él ha establecido. Pero esa no está bajo la potestad del enemigo. Hermanos, si el enemigo interviniera en tu vida, ya te hubiera matado. O sea, Él no está esperando que le sueltan a alguien y lo destrozan. Y ese debería ser un buen motivo, hermanos, para llegar el domingo y adorar a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque por tu misericordia yo puedo estar vivo y puedo estar aquí alabando y glorificando. Pero hay gente que dice, ¿y a qué van a culpa? ¿Y por qué le cantan? ¿Y por qué lloran? Hermano, porque estamos agradecidos con Dios. Ha hecho tantas cosas en nuestra vida y hay cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta que Él ha hecho por ti. Ha evitado que te secuestren, ha evitado que te roben, ha evitado enfermedades en tu vida y pasaste una pandemia y no te moriste. Y aún así, no tienes motivos, dice uno, no, pues ¿cómo te ayudo? Y es que sabe que nosotros los seres humanos tenemos ese problema. ¿Puede Dios beneficiarnos toda nuestra vida? Y el día que no pasan las cosas como nosotros queremos, estamos nosotros renegando de Él. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pues ¿por qué no? ¿Tú quién eres? Si Él tiene un plan perfecto sobre tu vida, a veces el dolor trae santificación. El dolor trae santificación. ¿Se acuerdan de que estaba siendo crucificado? Oigan, hermanos, no creo que haya estado, oye Señor, sálvalo a él, sálvame a mí. No creo, hermano. Pues estaban con un dolor profundísimo. Y el que estaba del lado, dice la tradición que era Dimas y Gestas. Bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones teológicas, pero hay un libro de tradición que sí describe los nombres. Y pues adelante, no pasa nada, yo no tengo problema por eso, se llame Felipe, se llame Juan, se llame Godofredo, Ruperto, no me interesa. Lo que interesa es lo que pasó ahí. Y esos hombres estaban ahí. Y el sufrimiento, el dolor, trajo santificación a uno. Y el dolor y el sufrimiento a otro trajo ¿qué? El renegar de Dios. O sea, tú tienes dos opciones. Cuando están las situaciones difíciles en tu vida, o tú te santificas y le dices, Señor, y ahí viene el arrepentimiento, ¿no? Porque dijo el que estaba a la derecha, Señor, nosotros justamente estamos aquí padeciendo por nuestro mal que hemos hecho, pero tú nada hiciste. Y entonces le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. O sea, vean cómo ese estado de dolor trajo santificación a ese hombre. Pero ¿qué hizo el otro? Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, pues bájate tú y bájanos a nosotros. Si verdaderamente, a ver si es cierto. O sea, vean, cuando vio que no, renegó de Cristo. Entonces las situaciones en nuestra vida
O producen en tu vida santificación, o producen que reniegues de Cristo. Y es por eso que vemos a mucha gente que estuvo en la iglesia, que vino a la iglesia y no recibió la santificación, sino que renegó de Dios. Y por eso hoy está donde hoy está. Porque llega un momento en la vida que Dios lo rechaza. ¿Eso quieres? Órale. ¿Te quieres revolcar con los marranos? Revuélcate. ¿Quieres comer de tu propio vómito? Cómetelo. ¿Y por qué Dios no intervino? Sí, pues te aventó donde tú quieres estar. Sin duda entonces, hermanos, para finalizar, las constantes adversidades enfrentadas a veces nos producen desánimo. Es normal, hermanos. Desilusión por una apatía de la gente a la palabra de Dios. Porque el resultado seguramente, hermanos, eso se produce porque somos apáticos a la Biblia, porque no la leemos. Cuando hablo con la gente católica les digo, mira, si ustedes supieran la preciosa traducción que ustedes tienen en la Biblia, es el problema que ustedes no la leen. Y yo en mi casa tengo una Biblia católica, tengo una Reina Valera, tengo una Nueva Versión Internacional, una traducción viviente, tengo varias Biblias en mi casa. Y cuando estoy estudiando las abro en el mismo versículo y las leo. Porque cada una de ellas tiene una luz de parte de Dios en la traducción que el traductor hizo en su momento. Y que en su esencia del traductor transmite una palabra de mucha bendición que mucha gente está desperdiciando. Pero que cuando tú lees las diferentes traducciones dices, oye, qué precioso es esto. Porque el Espíritu Santo te da hambre y sed de justicia. Por eso es en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. O sea, tienen hambre ¿de qué? De la palabra de Dios y de la justicia que de ella proviene. O sea, ya hay bendición para los que estamos leyendo la Biblia, estamos recibiendo. El libro de Apocalipsis dice bienaventurados o benditos o doblemente bendecidos, que son las traducciones que se le pueden dar esa palabra, aquellos que leen y aquellos que oyen y ponen en práctica las palabras de la profecía de este libro. O sea, vean la bendición que la misma palabra de Dios declara cuando nosotros leemos. Entonces, mucha gente está así por su apatía con la palabra de Dios. Porque no leen la Biblia. De todo opinan. Bueno, hasta opinan de Dios. ¿Y ya leíste la Biblia? No. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, es que Dios no existe. ¿Ya leíste la Biblia? Oye, ha habido durante más de 2000 años sin fin de supuestos científicos y eruditos que no han podido, no es de lo que voy a decir, no han podido negar lo que la Biblia dice. Y resulta que tú, y ellos sí leyeron la Biblia, y resulta que tú que ni la has leído, has concluido, sin leerla, que Dios no existe. Cuando lo único que necesitamos es un corazón sencillo, dispuesto, honesto, que le diga a Dios, Señor, yo quiero oírte, yo quiero saber de ti. Si es verdad todo lo que este hombre está hablando aquí enfrente, Señor, te pido que me lo muestres a mí. Hermanos, yo lo hice y se los acabo de contar. Y Dios se manifestó en mi vida, porque cuando Él ve un corazón sincero, que no está buscando contrarrestar religiones, no está buscando hacer apologética, no está buscando ganar debates, sino que está buscando a Dios, lo encuentra. Pero cuando Él ve un corazón duro, cuando Dios ve un corazón que no lo está buscando sinceramente, Él no se manifiesta. Y esa persona sigue igual. Porque la salvación es por gracia. ¿Y quieren escuchar la declaración de esa gracia, hermanos? Vamos a la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9. Fíjese lo que dice Pablo cuando le escribe
a los gentiles de Roma, a los sabios, aquella gente, hermanos, que tenía un conocimiento filosófico grande. Esta carta, que fue escrita en el año 67 después de Cristo en un idioma, en un dialecto griego tolomaico, que es un griego común, pero que se usaba legalmente entre la gente de más alcurnia, entre filósofos, entre gente con unas palabras que tiene un léxico diferente al vulgar, porque también había un griego que era muy común, que se hablaba en los tianguis, en los mercados, y que era diferente el que se hablaba. Y cuando escribe Pablo a esa gente, les dice en el capítulo 9, escuchen estas palabras: esta gente sabia y conocedora. En el versículo 14 les dice Pablo a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y vean, hermanos, dice: de ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El hecho que estemos aquí ha sido por Él. Es porque Él tuvo misericordia. Y esa misericordia la tuvo desde antes de la fundación del mundo. Porque Él está por encima de la eternidad. Él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y no hubo nada bueno en ti. Nada bueno. Solamente el Señor lo determinó. Seguramente, cuando el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, seguramente los ángeles, la pregunta que le hicieron, porque nosotros somos un espectáculo para ellos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo en este mundo y lo que Dios está haciendo en este mundo con nosotros, les está dando un ejemplo a los ángeles, porque ellos están en la presencia de Dios y nosotros no lo estamos literalmente, y creemos en Él, aunque no lo hemos visto, creemos en Él. Y Él nos pone, por ejemplo, a los ángeles. Y seguramente ellos dijeron: ¿por qué Lupita? ¿Qué viste en ella, Señor? Nada. Oye, pero sí consideraste que es bien majadera, que es bien chismosa, que es, y ahí sacaron los trapos al sol a todos, ¿eh? Y el Señor: es mi gracia, ha sido mi misericordia, por eso ella está en Cristo. Pero algo bueno hizo, no. Ella iba directita al infierno. Señor, entonces, ¿por qué? ¿Por qué le escogiste? Por mi misericordia. Porque yo no le quise pagar de acuerdo a lo que ella había hecho. Y a Pedro no le quise dar lo que merecía. Entonces, en mi soberanía, yo determiné que ustedes estén aquí. Hermanos, eso funde el fusible de cualquier persona. Cuando nosotros entendemos esas palabras, no depende del que quiere. O sea, hay gente que quiere conocer a Dios. Tan es así que es una gente muy sincera y que puede estar en cualquier religión. Y ellos verdaderamente están buscando a Dios. Yo conocí gente católica que de verdad, hermanos, tienen unas ganas de conocer a Dios tremendas. Y van en la mañana, y van en la tarde, y van en la noche, porque están verdaderamente buscando a Dios. Pero la Biblia dice que no consiste en el que quiere. Y hay gente que lo busca y que está buscando, y que ya estuvo con los testigos de Jehová, ya fue con los mormones, ya fue con los cristianos, ya fue con los católicos, ya fue con los musulmanes, bueno, ya se puso en flor de loto, ya se puso y está buscando, quiere buscar a Dios,
Pero dice la Biblia que no consiste tampoco en eso. Ni en el que corre y está buscando de todas formas cómo encuentro a Dios, cómo le hago para conocerlo. Tampoco, dice, no consiste en el que corre. Dice, sino aquel del que Dios tiene misericordia. Díganme ustedes si eso no es suficiente para que tengamos el deseo de venir a aprender de Él. El deseo de alabarlo, el deseo de darle gracias todos los días y hacerlo visible en nuestra vida. De pararnos en la mañana y antes de que le hagas, antes de todo eso, que le digas, gracias Señor, porque estoy vivo. Porque ¿sabes por qué estás vivo? Por su misericordia. Y cada mañana que son renovadas sus misericordias, tú estás vivo por eso. Imagínate que te peleaste con tu esposa, que le insultaste, que le dejaste el ojo morongo. ¿Qué merecía por eso? Cuello. Por no cooperar, cuello. Y te acostaste enojado, y como le digo a los matrimonios, ¿verdad? Pobre cobija, porque el que está de este lado la jala, y el que está del otro lado la jala y la cobija. Si hablara la cobija, y cada quien la jala para su lado, y está estiradota, ¿y qué merecen los dos? Uno por ofender, y el otro por mantenerse ofendido. La historia del hijo pródigo, hermanos, es la historia del ofensor y del ofendido. Y el ofendido no fue el padre, el ofendido fue el hermano del hijo pródigo. Porque el padre, desde que el hijo salió, ya lo había perdonado. Porque el padre sabía a dónde iba el hijo. Cuando regresa el hijo, el que se ofendió fue el hermano. Padre, yo siempre estoy contigo y nunca me has dado un carnerito. Le digo, hijo, todo esto es tuyo, pues nada más que no agarras, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no sabe lo que tiene de parte de Dios y no lo sabe agarrar. Por eso necesitamos aprender para que sepamos cuáles son las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, y podamos nosotros agarrar lo que es nuestro. Entonces, yo siempre he estado contigo. Y dices, hijo, pues todo esto es tuyo. O sea, tú no me necesitas pedir nada, tú agárralo. ¿Qué pasa con los niños, hermanos? Un niño, mientras crece, papá, ¿me das? Papá, ¿me das? Ah, pero cuando ya es adolescente, bueno, hasta lo quieres frenar porque comen como si nos odiaran, ¿sí o no? Oye, no te acabes el jamón. ¿Quién se comió el pan? ¿Te pidió permiso? No. ¿Por qué? Porque él ya sabe que puede agarrar. Porque él ya creció, porque ya maduró. Porque sabe de lo que tiene derecho en su casa. Y tú deberías de saber lo que tienes derecho en tu casa. ¿Y sabes qué? Como no estudias, por eso no sabes lo que tienes derecho en tu casa. Y por eso cuando vas delante de Dios te la pasas pidiéndole. Te doy un consejo, hermano. Agarra. Agarra las cosas. El reino es tuyo. Desde que viniste a Cristo, el reino de Dios es nuestro. Y tenemos que agarrar. Pero hay un principio para agarrar. Tenemos que sembrar. Porque si tú, ¿qué vas a agarrar si no has sembrado nada? No vas a agarrar nada. Entonces, la Biblia son principios. Tenemos que cumplir los principios para tener derechos. Tú tienes una tarjeta de banco. Tienes derecho a sacar de la tarjeta del banco. Pero si tú no depositas nada, ¿qué vas a agarrar si no tienes derecho a nada? Entonces deposita y tú tienes derecho a agarrar. Porque esa es la ley espiritual y es la ley física. Y en muchos lados vemos ese ejemplo. Entonces, si estamos peleados y estamos enojados, por eso el consejo de Dios es: no se duerman enojados. Y tiene que decirle: mira, no nos vamos a poner de acuerdo,
Es más, ahorita ya ni hay que hablar de eso. Vamos a dormirnos tranquilos y mañana hablamos más tranquilos, porque ahorita hasta el toro de la esquina se la ganas a bufar porque está... Entonces, para evitar esas cosas, mejor vamos a dormirnos en paz y mañana hablamos. Mañana tranquilos nos sentamos a desayunar, nos tomamos un cafecito y platicamos el asunto, pero ya con la mente y el corazón tranquilo. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues pedimos el consejo a una persona imparcial que nos pueda aconsejar para tomar una buena decisión y para vivir la vida que Cristo, hermanos, siempre está buscando en nosotros. El problema con los varones es este, que cuando la esposa llama al pastor, lo digo por experiencia, cuando mi esposa llamaba al pastor, porque yo no era una pera dulce, hermanos, Dios ya me transformó muchas cosas, pero cuando mi esposa llamaba al pastor, yo me decía, imagínense, yo ya dormido, hermano, te hablan, ¿quién? Te habla el pastor, puta, no, pues yo estoy, no, dile que no estoy. ¿Sí estás? Ahí te estoy esperando. O que venga aquí adentro. No, pues yo salgo, ya salgo. Ya sale uno, ¿verdad? Religioso. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. ¿Dónde viste esas actitudes en alguna gente? Bendecido, pastor, gloria a Dios. Ah, muy bien, siéntese. Dice que su esposa nos llamó porque usted todavía sigue con sus malas actitudes, malas acciones en contra. Pero yo soy líder. Yo soy el líder de los niños. No, pastor, Dios me guarde. No, de veras que no, pastor. Y le echas la mirada, ¿verdad que no? La mirada amenazante, ¿no? Y después así. A ver, hermana, ¿qué le ha hecho? Sacan la lista, ¿no? Porque se aprenden todo. Y yo quería intervenir, me decía, no, ahorita usted, no, pues ya al rato se va a olvidar, y ya no va a saber ni qué decir. Y como es, te sacan la lista de todo lo que haces, cuando te toca a ti, tú dices, no, pues ya me la mató. Pues, o sea, yo si acaso me acuerdo de 3 cosas, ella sacó toda una letanía. Y no nos queda otra más que reconocer que hemos fallado. Tomar una actitud de arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro testimonio permanezca bien delante de Dios. Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que fallamos, Él sabe que no estamos por buenos, no estamos aquí, hermanos, por nuestros méritos, estamos por los méritos de Jesús. Y eso Dios lo sabe. Pero si nosotros no tomamos una actitud de arrepentimiento, entonces permanecemos con el pecado. Y la paga del pecado es. Y mientras eso pasa y que el Señor está deteniendo al diablo porque Él te está pidiendo para zarandearte. Déjamelo tantito, Señor. Tantito, mira, le voy a hacer así. No. Entonces tenemos que ser muy sabios en eso. Por eso el principio dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Tienes hasta, te enojaste en la mañana, bueno, tienes hasta que llegues a la noche a tu casa y ya no debe de haber problema. Porque si dejas pasar el problema, entonces el diablo no solamente mete las uñas, mete las garras y te va a destruir. Yo no sé cómo hay gente que dice, yo llevo 5 años enojado con mi mamá. No, pues ahí está toda la legión de demonios. Ya el diablo ya hizo pachanga en tu casa. Nada más está esperando el momento para destruirlos a todos. Amados hermanos, tenemos que entender lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprender que el Señor está con nosotros. Él no nos salvó para dejarnos solos. Con eso ya finalizo la cena. La Biblia dice que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, antes de irse, les dijo, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? Buenos y malos, el Señor está ahí. La cosa es que como no desarrollamos esa fe
para percibir su presencia en los días malos, pensamos que Él no está. Y a veces le hablamos y a veces Él no responde, porque está viendo cómo reaccionar. Y en el momento que Él ve fe en nosotros, Él actúa. Cuando yo deposito mi confianza en Él, le digo: Señor, tú sabes, haz tu voluntad.